Los antiguos pitagóricos griegos del siglo V a.C. creían que el Sol era una bola de cristal gigante más grande que la Tierra, que reunió a la luz ambiental del cosmos que rodean y se refracta a la Tierra, que actúa como una lente gigante. ¿Una lente gigante? ¿En el siglo V a.C.? Tal vez fue porque nadie hasta ahora ha estado dispuesto a reconocer que los lentes existido en la antigüedad, y que la idea de sol de cristales se pasa por alto, y nunca se ha descrito en los libros sobre la historia de la ciencia o la filosofía. Sin embargo, aparece en miles de libros de un cristal. Entonces, ¿qué es todo esto acerca de los lentes antiguos? ¿Seguramente algún error? Signo de cierre de exclamación. El hecho es que he localizado a más de 450 lentes antiguos en los museos durante todo el mundo, e incluso posee un lente de cristal griego del siglo VI a.C. mismo. Fotos de muchos de estos antiguos lentes aparecen en miles libro. Cualquier persona interesada en los detalles de las lentes reales en sí debe obtener la edición de tapa dura de miles libro, porque 10 apéndices completos de esta información detallada se han omitido en el libro de bolsillo porque el libro era demasiado grueso. Lentes antiguos. Bueno, ¿hasta dónde van? Las lentes reales primeras que ubicados son los cristales que datan de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo Egipto, alrededor del año 2500 a.C. Estos se encuentran en el Museo del Cairo y 2 se encuentran en el Museo del Louvre en París. Sin embargo, las evidencias arqueológicas muestran que debe haber existido por lo menos 700 años antes. Ha sido recientemente excavado en Abidos en el Alto Egipto. Una tumba de un rey predinástico se ha producido un mango del cuchillo de marfil que lleva una talla microscópica que solo podrían haber sido hecho bajo una considerable ampliación, y por supuesto, solo se puede ver con un fuerte lupa en la actualidad. Por lo tanto, sabemos que la tecnología de amplificación se utilizaba en Egipto en 3300 AC. Reproduzco las dos fotos y dibujos de esta evidencia crucial. Pero la tecnología de amplificación no era de interés únicamente para hacer y ver pequeñas tallas. Su uso más importante fue en los telescopios. De hecho, en la cubierta de miles libro el lector se encontrará con una antigua imagen de una persona que mira a través de un telescopio. Esta es una foto que tomé de un fragmento de una vasija griega excavado hace unos 20 años en la Acrópolis en Atenas, y que data de alrededor del siglo VI AC. Si existe toda esta evidencia, ¿por qué nadie habla del antes? La respuesta parece ser que la capacidad única de la estupidez que lo que distingue a la especie humana, por la obstinación y la determinación de no ver. Yo lo llamo la ceguera consenso. Todo el mundo está de acuerdo en no mirar a las cosas que les hacen sentir incómodos o que piensan que no debería existir. Por lo tanto, el hecho de que más de 450 lentes antiguos se han sentado en torno a los museos del mundo para todos estos años y han sido invisibles solo es explicable mediante la invocación de la teoría de que la gente subconscientemente conspiran para no ver lo que no quieren ver. No es como si yo he venido para arriba con un poco de evidencia vaga y desea utilizarlo para construir una teoría loca por miles cuenta. Hay un montón de gente llorando en el desierto con las teorías basadas en un poco de pruebas disputadas. Ese no es el caso de miles libro en absoluto. Estoy de pie justo en el centro de la plaza de la ciudad rodeado de una montaña de pruebas que solo puede ser ignorada si las personas están tan decididos a mirar hacia otro lado que están dispuestos a caminar con el cuello torcido. Asistí al 8 Superíndice Congreso Internacional de Egiptólogos en el Cairo en la primavera de 2000, y fui preparado para entregar un documento sobre la antigua tecnología óptica egipcio. Pero no se le permitió entregar. Me dijeron que no había ninguna categoría correspondiente. Por desgracia, es cierto que no existía tal categoría, ya que era el único historiador de la ciencia presente en el Congreso de 1500 personas, un hecho que me pareció bastante deprimente. Valdría la pena revisar por qué mis descubrimientos son tan importantes para la egiptología, y todas las personas interesadas en las pirámides necesitan saber acerca de ellos. En primer lugar, se encuentra la famosa cuestión de la orientación de la Gran Pirámide. Es tan perfectamente orientada a los puntos geográficos de la brújula que nadie ha sido capaz de entender cómo se hizo, de la exactitud supera cualquier tecnología conocida hasta ahora del antiguo Egipto. Luego está la igualmente famosa pregunta de cómo fue posible la precisión extrema de la construcción de la Gran Pirámide. En 1925, J.H. Cole descubrió en su estudio que la gran acera, en la que la Gran Pirámide se basa parcialmente y que lo rodea,
es plano con una precisión de 15 milímetros. Estudiosos anteriores habían comentado que la precisión de la superficie de la Gran Pirámide fue equivalente a la precisión de la molienda de un espejo reflector óptico en un moderno telescopio gigante. El original, ahora en gran parte destruida, carcasa alados de piedra de la estructura han sido comparados en su precisión para el espejo del telescopio de Monte Palomar. ¿Cómo se llevaron a cabo tales hazañas? Ya en los años 1960 y 1970, el físico argentino José Álvarez López afirmó que era físicamente imposible que la Gran Pirámide que se han construido sin técnicas de topografía óptica extremadamente precisos como se utilizan en teodolitos. Conocí a López en la década de 1970 y me dijo que él mismo, despertar miles interés por esta cuestión por primera vez. Pero López me dijo con tristeza que no pudo encontrar ninguna evidencia de cualquier tecnología óptica antigua, por lo que era todo un misterio. Bueno, es un misterio más. La Gran Pirámide fue claramente observó con las primeras formas de instrumentos de medición ópticos que podríamos llamar prototeodolitos. Todo esto se describe con gran detalle en Miles libro, e insto a todos los interesados en las pirámides de leer todo al respecto. He demostrado por la evidencia arqueológica de que la tecnología para la topografía de la Gran Pirámide ha existido por lo menos ya en 3300 a.C., y, sin duda, antes que eso, ya que apenas podemos suponer que el mango del cuchillo de marfil fue la primera de existir tal objeto, ya que ya es muy sofisticado y sugiere una larga tradición. Me sorprendió mientras paseaba por los museos del mundo y vi lentes antiguos en exhibición pública etiquetados como todo tipo de cosas locas, como nada más que las lentes. Cuando me fui a estudiar antiguos lentes de griegos en el departamento de antigüedades del Museo Británico, conocí a un miembro del personal, que insistían en que nunca hubo lentes antiguos griegos. Esto a pesar del hecho de que Aristófanes describe uno en su obra Las nubes, y son innumerables las referencias antiguas a la tecnología óptica en la literatura antigua, que he peinado exhaustivamente y descrito en Miles libro. Entonces procedí a fotografiar y medir algunos lentes antiguos griegos en esa misma sala, que el interesado se negó a reconocer, y me pareció más que un poco irónico que hay una vitrina de pie junto a la puerta de la habitación que contiene las lentes antiguos griegos mal etiquetados como contadores, y que se puede ver claramente magnificar las hebras de la tela de debajo de ellos. Cuando estaba en el Museo Arqueológico de Atenas estudiando lentes micénicos, que fueron claramente expuestos en la habitación micénica, donde están mal etiquetados, no podía dejar de ser conscientes de que un ex subdirector del mismo museo había escrito un artículo sobre una lente de cristal claro que él mismo excavó en Creta, pero no mencionó en su artículo que su propio museo tenía muchas de estas lentes en vitrinas que cualquiera podía entrar en el museo y ver en cualquier día de la semana. Lentes antiguos tendían a ser de cristal de roca hasta cartaginesa y romana, comenzando el siglo IV a.C., después de que las lentes de cristal se hicieron más comunes, que es mucho más barato, y las lentes de cristal y luego se convirtieron en raras. Descubrí un número significativo de las lentes británicos antiguos, mal catalogada en las colecciones de minerales, sino que habían sido trasladados a museos geológicos de sus colecciones arqueológicas originales y se cree que son las muestras de cristal. Algunos de ellos eran más ingeniosa, y tenía lo que se llama, descansando puntos, que sobresale de su espalda para que pudieran descansar sobre una superficie y un artesano podría llegar a su herramienta de corte de la parte de atrás y tener las manos libres para su trabajo. En la antigua Troya, una lente de cristal excavada por Schlienmann tenía un agujero en el centro. Algunas personas pensaron que se trataba de un argumento para afirmar que el objetivo en cuestión era inútil, porque fue perforado en el centro y por lo tanto no hay ningún objetivo claro. Sin embargo, el agujero en el centro de ninguna manera interfiere con la ampliación, y ofrece una manera extremadamente inteligente para un artesano para insertar a su herramienta de corte directamente a través del centro de la lupa, y tienen un aumento de su trabajo todo alrededor de ella en un círculo. Signo de cierre de exclamación. Schlienmann excavó alrededor de 48 lentes de cristal en Troya, pero todos ellos desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que quedaba eran descripciones del catálogo y una foto única de 4 de las lentes en un grupo, que se reproduce en Miles libro. He intentado durante muchos años para encontrar estas lentes perdidos,
y un amigo que se acercaron varias veces al museo en Berlín Oriental, donde las lentes últimas sabe que se han almacenado, mintió repetidamente y le dije que las lentes habían sido destruidos por los bombardeos aliados en la guerra. Pero, por supuesto, todo esto era una basura completa. Cuando la verdad finalmente salió, lo del oro de Troya, falta tesoro encontrado por SCHLIEMANN, y que el ejército rojo se había apoderado de él y lo han llevado de vuelta a Rusia, yo sospechaba que los lentes eran probablemente con el oro. Y de hecho lo eran. Pero nunca hemos tenido acceso a ellos. Los rusos tienen miedo de los alemanes podrán reclamar de nuevo, por lo que no va a dejar que los académicos tienen oportunidades normales para estudiarlos. Para volver al tema de los antiguos lentes británicos, debo mencionar que proporcionan la evidencia física que falta que el difunto profesor Alexander Thom estaba buscando cuando dijo que la precisión de las observaciones astronómicas de los antiguos bretones supera las capacidades del ojo humano, y se preguntó acerca de su tecnología óptica. Ahora tenemos las lentes que parecen llenar la necesidad de Thom. De hecho, hay buenas razones para sospechar que el verdadero propósito de la Intel Trilliton en Stonehenge fueron para apoyar una plataforma de observación de madera para las observaciones telescópicas de la Luna. En otras palabras, Stonehenge habría sido abovedada. Les presento la evidencia de todo esto en Miles libro con cierta extensión. El único grupo de arqueólogos que total y acogida con entusiasmo mis conclusiones en los principios de la óptica fueron los escandinavos, en particular, los arqueólogos suecos. Lejos de ser puesto fuera con mis conclusiones, que estaban encantados por ellos. Hice muy extensos estudios de las lentes de Viking, y recientemente uno de mis artículos ha sido publicado en traducción al sueco en el Diccionario Sueco Arqueológico Anual, NDSKT Archive, volumen 72 para el año 2000. Los vikingos fueron los últimos de los antiguos, por lo que la tecnología óptica se fue, y se logra milagros de la ingeniería cristalina. En realidad producen las lentes de cristal tan pequeñas como gotas de agua que puedan magnificar 3 veces. Yo lo llamo, la tecnología micro-óptica, sus logros. A pesar de mis descubrimientos sobre la antigua tecnología óptica china fueron bastante limitados, extractos de los textos antiguos, más informes de 6 lentes antiguos excavados que he podido inspeccionar personalmente, en un caso, debido a las inundaciones que me impide llegar a un museo provincial. Un cristal se está traduciendo al chino y me ha pedido para dar una conferencia al respecto en Líder Universidad Técnica de China, la Universidad de Tsinghua en Beijing, de la que soy miembro. Mis recursos no es infinito, nunca he viajado a México y Perú para inspeccionar los antiguos lentes de cristal que al parecer se encuentran allí, por lo que el Nuevo Mundo no está bien representada en Miles cuenta. Espero que otros remediar esta deficiencia un día. Yo, sin embargo, tengo una cuenta especial de la llamada School of Dome, una calavera de cristal de tamaño natural de origen maya, en Miles libro, ya que fue el primer objeto de cristal antiguo que he estudiado, cuando tenía 18 años. Hay mucha sabiduría extraña en Miles libro, hasta el punto de que no todo puede ser absorbido como una lectura casual. He escrito un largo capítulo sobre el tema de trueno, y otro sobre las alucinaciones de meditación, todos los cuales están vinculados de maneras maravillosas a las ideas antiguas ópticas. Doy mucha atención a las tradiciones religiosas asociadas con la luz, desde el antiguo Egipto a través de la luz, teología, de los cristianos como Robert Grosseteste en la Edad Media. Pero no es solo la luz que se considera en el sol de cristal. Las sombras son igualmente importantes. En el antiguo Egipto, la ciencia de las sombras era muy avanzada y altamente precisa. Y en este sentido, he hecho un gran descubrimiento, que se muestra en una fotografía tomada el 21 de diciembre. Porque yo encontré que hay un solsticio de invierno especial atardecer sombra proyectada sobre la cara sur de la Gran Pirámide, que nunca nadie había visto antes, a pesar del hecho de que ha sido claramente visible una vez al año por lo menos 3.500 años. Pensemos, 3.500 oportunidades perdidas. A medida que el Evangelio gnóstico de Tomás le gusta decir, los que tienen oídos para oír, que oiga. Me gustaría extender esto a decir, los que tienen ojos para ver, vamos a condenados y empezar a usarlas. Sería hacer un cambio. ¿Qué es este solsticio de invierno sombra, entonces? Es una sombra proyectada por la segunda pirámide, conocida como la pirámide de Kefren, o Kefren, que es la forma griega del nombre.
en la Gran Pirámide en la puesta del sol el 21 de diciembre. Pero el mero hecho de que una pirámide hace sombra a otro no es el punto. Lo que es importante es la naturaleza de esa sombra. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Cualquier persona que han realizado un estudio del interior de la Gran Pirámide será consciente de que tanto los pasajes ascendente y descendente dentro de la estructura tienen la misma pendiente, un ángulo curioso de poco más de 26 grados. Esto en sí mismo puede parecer un poco extraño. Pero teniendo en cuenta cómo los antiguos egipcios encantaba una buena burla, era maravillosamente divertido y sorprendente para mí descubrir que al ponerse el sol en el solsticio de invierno que habían elegido para proyectar una sombra gigante en el exterior de la misma estructura que tiene la misma pendiente que los pasajes ocultos en el interior. Fue un poco de un juego, sin duda, lo que se ve en el exterior es lo que hay en el interior, pero solo se puede realizar esto si usted ya sabe de antemano. En otras palabras, era solo para los iniciados. Podrían tener su risita para sí mismos, pero nadie sabía qué diablos estaba pasando. También me las arreglé para demostrar que el paso ascendente que conduce a la calzada del templo del valle junto a la esfinge tiene también esta misma pendiente. Su pendiente nunca se había considerado o medido antes. Y sin embargo, el hecho de que su pendiente es igual que los pasajes ascendente y descendente de la Gran Pirámide seguramente indica un canon común de diseño para las dos estructuras, por lo menos. Si los egipcios fueron realmente la intención de proyectar una sombra en el exterior de la Gran Pirámide, que indica el carácter secreto de las pistas que se encuentran en el interior oculto, entonces hay consecuencias importantes a tener en cuenta. Esto significa que la pirámide de Kefren tenía a ser el tamaño preciso que es, y precisamente en la posición que es, para esta sombra se proyecte correctamente. Es más bien una gran cantidad de piedra que cargar, solo para echar una sombra. Así que no hay algo más a esto que solo el ángulo de la pendiente común. Bueno, sí, hay de hecho. Lo que pasa es que este extraño ángulo de poco más de 26 grados es el único ángulo posible para un triángulo rectángulo para formar lo que se conoce como el triángulo de oro, porque encarna la famosa proporción áurea. Y también sucede que la proporción áurea es la base de todo el canon del antiguo arte egipcio y la arquitectura, como también lo explico en Miles libro con cierta extensión. Y de hecho, si la sombra truncada por una línea vertical que corre a la mitad de la cara sur de la Gran Pirámide, en realidad no forman un triángulo de oro, que una vez más se refleja en el interior, ya que es un triángulo de oro similar que determina el punto exacto de inicio de la gran galería en el interior de la pirámide, como muestro en un dibujo en Miles libro. Y en cuanto a la línea vertical que corre a la pirámide, que también es real, y se ha demostrado de una fotografía aérea, aunque es invisible a simple vista o por cualquier medio de percepción a nivel del suelo. No es en realidad un propósito pequeña hendidura de unos pocos centímetros en la construcción de la parte de la pirámide, descubierto en las mediciones realizadas por Petrie. Apotegma, como los geómetras llaman a tales líneas verticales, forman el ángulo recto para transformar la sombra solsticio en un triángulo de oro perfecto. Vemos aquí que los egipcios estaban jugando llevando adelante con sus obsesiones geométricas a la vista del mundo, proyectando sombras gigantescas en proporción áurea, pero por lo menos 3500 años nadie se dio cuenta. Todo esto ceguera. ¿Qué más no hemos dado cuenta? Espero que la gente echar mano, sino totalmente leer, de Crystal Zoom, ya que todos estos hallazgos son importantes y deben ser conocidos. Yo estaba decepcionado por no ser capaz de hablar en la conferencia del Cairo y revelar algunos de estos hallazgos para los egiptólogos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de demostrar la existencia y el uso de punta de diamante brocas en Egipto, pero son tan pequeñas que pueden ser pasados por alto fácilmente, al igual que las lentes mucho más grandes han sido siempre. Quería advertir a los buscadores de que esos objetos pequeños sucios que pueden parecer como pequeños guijarros oscuros podrían ser puntas de perforación diamantina. Pero, por desgracia, todavía no lo sé. Una de las lecciones de todo esto es sin duda la necesidad de que los arqueólogos no cerrar los ojos a las materias científicas. Ellos siempre han sido reacios a estudiar los fundamentos de la astronomía, por lo que el campo de la arqueoastronomía es una de lucha y fatiga, lo que hace relativamente poco progreso en la comunidad académica, a pesar de los esfuerzos heroicos por parte de algunos estudiosos. Pero en cuanto a arqueóptica, como su único investigador,
Me temo que tenemos un largo camino por recorrer antes de que sus consecuencias tendrán a través de otros estudiosos. Y así, les pido que como lectores ayudar, llamando a estas cosas a la atención de alguien que usted conoce, y golpeando algunos tambores ambiente. Vamos a las noticias.